Actualmente no me encuentro de cerca en turnos de la noche. No es que sienta repulsión hacia ellos. Solo quiero evitar volver a pasar por lo mismo. Es ya casi un chiste constante decir que, en el turno de la noche, cosas extrañas suelen suceder. Inclusive hay vídeos, de los cuales dudo que sean reales, con cámaras mostrando muebles moviéndose de un lado a otro, pantallas teniendo fallas estáticas, en general, lo que muchos asociarían con las cosas raras del turno nocturno. No es que yo sea el mejor para juzgarlo, pues yo no había estado ahí, pero sí he vivido experiencias del turno nocturno demasiado anormales. Ocupo el término de anormal y demasiado casi como una moza. En realidad, tuve una de las vivencias más ridículamente fuera de lo usual que cualquiera puede tener, aunque fue en uno de mis anteriores trabajos. Verán, soy estudiante de universidad y necesito conseguir trabajo para pagar una pequeña comisión a la escuela. Además de ello, me encuentro en un departamento aledaño a la universidad, pues si viviera en donde yo originalmente era, posiblemente gastaría más en pasajes que en cualquier otra cosa, inclusive más que en mi carrera. Debo tener trabajo para poder pagar el alquiler y también las comisiones de la escuela, eso sin contar los materiales que suelo llevar en la carrera. No tengo usualmente el tiempo para ir a fiestas ni tampoco las energías. Llego del trabajo agotado y voy a la escuela con pocas ganas, aunque me alegra, y puedo decir con sinceridad que me alegra, que mis turnos de trabajo no colisionen con mi horario escolar, dándome un poco de tiempo para poder organizarme. Cosas de ese estilo me mantienen algo calmado. Sin embargo, debido a que los horarios no los pongo yo, sino la institución, tuve que pedir que se me moviera en la tarde-noche, en uno de mis anteriores trabajos. Yo terminé trabajando en una tienda departamental, que tiene pasillos eternos de ropa, repletos de estantes, cajones y maniquíes con las modas del momento. Era un lugar abarrotado de personas y el trabajo era atenderlas, inclusive a más de una persona. Era agotador pero la paga era magnífica, al menos podía pagar el alquiler y parcialmente las comisiones. Era bastante tranquilo el turno de la noche, pues casi nadie iba más allá de las 8 de la noche. Ya después de ello, tenía que cerrar a las 11. Todos los trabajadores y comensales se habían ido y solo restaba yo, y mi jefe, quien realmente se iba antes que yo y me mandaba a cerrar la tienda. Yo tenía llaves del establecimiento, así como todos los empleados, por si alguno no se iba antes y debía cerrar. Siempre me he considerado una persona algo olvidadiza, y en una de las tantas ocasiones que me quedé para cerrar, me había olvidado de algo realmente importante. Mi teléfono. En esa ocasión realmente me había olvidado por completo de la existencia o la idea de que tenía uno. Mi preocupación estaba por completo en un proyecto que debía entregar, que valía el 70% de la calificación final. Así que, al momento de cerrar, me importó poco el celular. Sabía que mi jefe se preguntaría por qué entré a la tienda y qué razón tenía para hacerlo, así que decidí esperar. Creo que mi jefe se tardó 1 hora en retirarse por completo. Ya eran las 11 de la noche cuando pude volver a entrar a la tienda de nueva cuenta. Ahí, en completo silencio, con pocos oficiales viendo de lejos, aunque muchos de ellos no les importaba realmente. Era un lugar enorme, una plaza comercial sumamente fría y con techo de vidrio. No había nadie y solo el sonido de las escaleras eléctricas perduraba. Quizá las apagarían en la madrugada. Entré por mi celular, luego de abrir la puerta, aunque tardé mucho tiempo en encontrarlo. No tenía una linterna y la electricidad de la tienda había sido apagada. Recordé que cerca de la entrada, por si había alguna situación de emergencia, habría una linterna pequeña, oculta en una maceta. Al acercarme a ella, con cierta torpeza por la falta de luz, fui a la maceta, escombré en la tierra y saqué la bolsita que tenía dentro la lámpara, que era pequeña, del tamaño de un dedo. Al por fin encontrarla y prenderla, pude ver que, aunque tuviera poco rango de luz, era útil para iluminar las zonas que estuvieran frente de mí. No tenía mucha batería y eso lo supe por lo tenue de la luz, así que tuve que apresurarme. Busqué primero en el lugar en el cual yo trabajaba, cercano al departamento de celulares. No estaba ahí. Busqué en los baños, esperando que lo haya olvidado ahí mientras salía a prisas. No estaba ahí. Seguí buscando por todos los lugares en los cuales haya trabajado. El área de dulces, el área de electrodomésticos, de discos de música, de libros. Ninguna señal del celular. Ya casi dándome por vencido, decidí buscar en el área de ropa, que como supondrán, ocupaba el 80% de la tienda. Era tan extrema la cantidad de cosas que había ahí que era imposible pensar en dónde lo había dejado.
Buscando por mucho tiempo, me percaté de algo mientras hacía mi búsqueda, y era que uno de los maniquíes no tenía su mano puesta. Este maniquí tenía la mano derecha elevada, como si fuera a saludar a alguien, y esa mano estaba desprendida, como si alguien la hubiera arrancado. Asustado, pensé que quizás se había caído cerca, sin encontrar realmente nada tras que la buscase. Seguí buscando mi teléfono hasta que por fin pude verlo. Se asomaba de una de las piernas de uno de los maniquíes, y estaba parado. Curioso, decidí tomarlo, y al momento de hacerlo, sentí que era más pesado de lo usual. Al mirar con detenimiento, me di cuenta que tenía una mano de maniquí pegada en él, como si esta mano lo estuviera sujetando. Algo asustado y asombrado, quité el teléfono de la mano del maniquí, que quizás sea la mano del que vi con anterioridad. Al hacerlo, la mano se cayó al suelo, no mostrando signos de vida, pero había algo que no pude notar a la primera pero que era bastante anormal. En el centro de la parte cortada de la muñeca, había un pequeño orificio, como si dentro de este hubiese o estuviera clavado un palo o varilla de metal. Al tomarla e iluminarla, pensé que quizás se había desprendido del maniquí por algún accidente, pues si estaba ligada a él es seguro que no debió ser algo meramente simple. O tal vez debí pensar que no fue un accidente, pues ¿qué clase de accidente desprende una mano pegada o soldada con una varilla de metal? Entonces, con calma, decidí ir hacia el maniquí y colocar la mano en su posición original. Al mirar el maniquí de nueva cuenta, este no tenía ninguna varilla, pero el mismo orificio de la mano estaba ahí. De forma inocente, solo coloqué la mano en su lugar original, esperando que las rupturas pudieran sostener la muñeca. Al dejarlo, luego de varios intentos, pude regresar en mis pasos, aunque todavía tenía dudas sobre qué era lo que había pasado. Recordé que, entre mis llaves, tenía la recámara donde se estaban vigilando las cámaras de seguridad. Quizá con ello descubriría cómo realmente había ocurrido, no sin antes chequear la hora en mi celular. No era tan tarde, así que podía ver un poco en la sala de las cámaras. Retomando mis pasos de regreso a la sala de cámaras, cercana a los probadores, me metí, pasando la llave en la cerradura que tenía truco por lo oxidada que ya se encontraba, y me acerqué a las computadoras, no sin antes recordar que no había luz. Me sentí como un estúpido al darme cuenta de ello. No obstante, vi una caja con apagadores con símbolos de rayos y cantidades de voltaje. Al prenderlo, la sala de las cámaras se encendió. Estaba tan metido en mis cosas que había olvidado que esta sala tenía su propio sistema de luz, para que los que se quedaran en la mañana, antes de que llegasen los demás o los guardias a encender las luces de todos los locales y tiendas, pudieran ver si en la noche había ocurrido algo. Quizá tendría respuestas de lo que fuese que haya pasado. Encendí una de las computadoras, notando que esta no estaba bloqueada con alguna contraseña, que quizá yo o quien haya entrado aquí no hayamos puesto. Al abrirla vi todas las cámaras, que estaban en todos los departamentos. Ahí pude notar el maniquí con su mano recién puesta y los demás. Decidí ver las grabaciones anteriores, pero me percaté, buscándolas en los archivos, que esa información había sido borrada, o quizá el jefe se las había llevado consigo en su memoria. Ya de por sí era complicado llegar ahí y ahora no tenía sentido alguno. El sueño me había tomado por completo cuando por fin había llegado y, sin pensarlo mucho, decidí dormir un poco, poniéndome algo cómodo antes de irme. ¿Qué fue eso? Me pregunté eso cuando un ruido fuerte me había despertado. Algo entumecido y apenas recuperando el conocimiento, miré de nueva cuenta las cámaras, notando que no era nada, al menos, nada de lo cual tuviera que preocuparme. Miré mi teléfono y había dormido demasiado. Eran las 2:30 de la mañana. Tal vez debería regresar por donde vine, pero había un problema. Mis llaves para entrar en la sala de cámaras no se encontraban ahí. Eso era un problema pues no podría cerrar la tienda. Desesperado y algo frustrado decidí levantarme para ver en dónde habían caído. Busqué por el suelo, sin encontrar nada. Busqué en otros lugares, como en los muebles aledaños, en las otras sillas o inclusive en los apagadores y no se encontraban ahí. No obstante, mientras lo hacía, también se volvió a escuchar un estruendoso ruido. Me levanté para mirar a las cámaras y saber qué era lo que ocurría. Al mirarla, me di cuenta de que no me encontraba solo en la tienda. Alguien estaba caminando, tranquilamente, por los pasillos del departamento de ropa. Pero había algo de particular en su forma de andar. Caminaba como si tuviera un mal de sus piernas, o más bien, como si estuviera adolorido. Era un andar torpe y robótico.
Me pareció extraño, por lo que supuse que quizá fue alguien que se quedó, al igual que yo, dentro de este establecimiento, aunque por otras causas, inclusive superiores a lo que yo podría tener. Decidí salir de la recámara de cámaras de seguridad y me dirigí hacia el departamento de ropa. Al acercarme, buscando con mi linterna, advertí que quien estuviera ahí sería sacado a la fuerza. No recibí ninguna respuesta. Posiblemente quien se encontraba estaba asustado. Remarqué, posteriormente, que quien estuviera ahí no pasaría problemas si se rebelaba. Ninguna reacción o movimiento. Todo parecía estar calmo hasta que... un maniquí se había derrumbado en el suelo tras un sonoro estruendo. Al mirar, el maniquí se encontraba en una postura que jamás había visto, en posición fetal, como si estuviera escondiéndose de algo. Al mirarlo, me di cuenta de que estaba con rasguños en todo su cuerpo y estaba aferrado a sus piernas. El plástico del maniquí estaba deformado en la parte que sus dedos agarraban y se aferraban a sus piernas. Esto era todavía más alocado si se lo ponen a pensar. No quería saber qué ocurría, al menos, con ese maniquí. Quizá fue una pieza de arte que alguien había dejado y yo no tenía conocimiento sobre ello. Entonces decidí regresar por donde había venido, sin embargo, tras de mí, después de dar la vuelta y ocultar la luz de los maniquíes, escuché un gemido de dolor, similar al de una chica. Me di la vuelta con la cabeza y pude mirar lo que yo temía que fuera. El maniquí no solamente no era normal, sino que se encontraba con vida. Este maniquí parecía sostenerse con fuerza en sus piernas, adoleciendo algo que no era fácil de explicar. Al tratar de levantarse, me di cuenta de algo que estaba en su estómago. Dios mío, su estómago. Era algo que era imposible de detallar en su totalidad. Sin embargo, intentaré describirlo. Era un enorme hueco en la zona de su vientre, abierto como si hubiera alguien golpeado con fuerza la pared del plástico. En esta había un manojo negro, viscoso, similar a una gelatina. Esta misma se estaba diseminando en partes aledañas a su vientre, llenando toda la cintura del cuerpo del maniquí. Al intentar acercarme, iluminé al maniquí con mi linterna, pero al hacerlo, este dejó de moverse, manteniéndose estático. Entonces me di cuenta que los maniquíes, al menos de esta tienda, no se movían si eran iluminados. Decidí apagar mi linterna, cometiendo el grave error de dejarla en uno de los estantes de ropa aledaños. El maniquí comenzó a moverse violentamente en el suelo, como si estuviera convulsionando. Al instante que intenté ayudarlo, ya era demasiado tarde. Sus ojos brillaron, iluminando su cabeza y su cuerpo, mostrando que estaba completamente corrompida por la masa mucosa en su interior. El maniquí estaba descontrolado, gimiendo como una bestia carente de razón. Me atemoricé rápidamente al momento en que me vio, a la par que de manera acelerada, el maniquí comenzó a acercarse, como una bestia carente de raciocinio. Me exalté cuando, de repente, mientras se trataba de abalanzar hacia mí, su cuerpo extendía de su espalda extremidades viscosas, las cuales se adherían a las superficies varias. Desesperado y sin ningún tipo de iluminación, más que la tenue luz de esos ojos demoníacos, busqué una forma de iluminarlo todo. Entre mis cosas, por suerte había encontrado un mechero. Sintiéndome ingenuamente alegre, decidí encenderlo. Para mi sorpresa, y terror, por la tenue luz o quizá por la naturaleza de la luminosidad, el maniquí no se paralizó al momento que fue iluminado. Sintiéndome estúpido en ese momento, como en tantos instantes de esta visita de error absoluto, decidí correr lo más rápido posible, con la intención de escapar de la criatura, quien se alertó, como un perro con rabia, tras que fuera iluminado por el mechero. Yo estaba aterrado por lo que pudiera ocurrirme si esa cosa lograba tomarme entre sus manos. Seguía escapando, importándome poco que fuera lo que ocurriera ahí. No me importaba que la tienda se fuera al caño, ni que yo fuera sancionado. Si aquella cosa me lograba tomar, sería yo el último que vería la luz, sea de donde fuera que viniese. Pero, tan pronto como me perseguía ese maniquí, pude notar que otros maniquíes también se habían despertado. Estos, al igual que el maniquí original, tenían sus ojos pálidos y brillantes. Estaba rodeado y sin posibilidad de escapar. No obstante, tuve una ventaja al final que pudo cambiar el curso de las cosas. Estaba cerca de los probadores del área de ropa. Me pude acercar, de manera complicada, hacia la sala de las cámaras. Llegando tambaleando y torpemente, me encerré ahí.
Los golpes de la bestia tras las puertas eran significativamente ruidosos, inclusive podría decirse que, si la tienda estuviera de día y abierta, serían notados por todos los presentes de manera sencilla, incluso con la música y el alboroto del exterior. Desesperado, busqué de manera abrupta por la linterna, recordando que no la tenía y la había perdido en los estantes de ropa. Pero, para mi fortuna, el celular se encontraba ahí, esperando a que pudiera llevármelo. Afortunado, prendí la linterna del mismo, el cual no tenía demasiada batería. Debía aprovecharla de manera útil y no malgastar su energía. Entonces, tranquilamente, decidí salir, solo para iluminar a los maniquíes que estuvieran cerca y evitar que se movieran. Al hacerlo, todos, incluyendo al que me iba a atacar, se habían quedado petrificados. Con el corazón en la mano, caminé lentamente hacia la entrada de la tienda. Ya solo faltaba un poco de tramo, unos metros, para poder llegar. De la nada, la lámpara se apaga y el celular queda completamente muerto. Un temor sofocante me poseyó cuando había quedado enteramente a oscuras. El chirrido del maniquí criatura se intensificó, y desesperado, corrí como pude del exterior de la tienda. Las luces externas, que quizá no habían sido apagadas, habían salvado a mi camino de no ser perdido. Al salir por la entrada, cerré la misma para que nadie pudiera pasar, a menos de que tuviera la inteligencia suficiente. No tenía ya las llaves ni tampoco parecía importarme. Salí, desesperado, cerrando con fuerza la entrada, sin la posibilidad de que nadie pudiera salir de ahí. Los golpes contra el aluminio de la puerta de seguridad me seguían atormentando, pero me estaba alejando de ahí, lentamente importándome menos. A la mañana siguiente recibí una llamada de mi jefe, furioso porque no fui a trabajar, y por dejar abierto el local. Al instante que le pregunté si no había nada más que decirme, se ruborizó en la llamada y decidió colgarme tras darme un sermón. No volví a la tienda y busqué otro empleo de tiempo medio, donde no estuvieran involucrados maniquíes ni tampoco algún tipo de ser que pudiera hacerme sentir como un idiota. Esto me recuerda un poco a una experiencia que tuvo un amigo en el pasado, trabajando en los alcantarillados de la ciudad, donde se encontró con una rata gigantesca, pero creo que esa historia será para otra ocasión, o tal vez, solo tal vez, no necesite contarla jamás. Espero mucho que hayas disfrutado el video. Como siempre, si quieres apoyarme para más historias como esta y otras más, no olvides suscribirte, darme like, comentar y activar la campanita para estar al tanto. Si quieres más contenido, te dejo mis redes en la descripción. Soy HR Banta. Adiós.